se abran los cielos, que venga tu gloria, que restaures todo mi ser, que tu espíritu venga a llenar mi corazón. Tocando Almas con Nati Gómez. Muy buenas noches, un saludo especial a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros en el programa Tocando Almas con Nati Gómez. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Bienvenidos, compartan esta transmisión. Hoy tenemos una historia de vida muy bonita y es la historia de William Arias, un hombre que jugó en el Deportes Tolima, estuvo como jugador, debutó allá como jugador profesional, pero infortunadamente por esas cosas de la vida que no se imaginó nunca, tuvo que renunciar a ese deporte por un buen tiempo, entonces, y al juego, y entonces aquí nos va a contar él su historia de vida, que sea él quien nos cuente, pero primero le quiero dar la bienvenida, así que William, bienvenido a este programa, qué gusto tenerte aquí en el programa Tocando Almas con Nati Gómez, para mí es un placer compartir contigo este espacio. Hola, muy buenas noches por allá. Un saludo muy especial. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, William. A las personas que nos están viendo a través de esta transmisión, recuerde que nos pueden ver todos los lunes a las 8 de la noche. Estamos conectados por Facebook, por YouTube, por Instagram, pero los programas se emiten entonces por YouTube para que compartamos esa transmisión. Ustedes saben que la idea aquí es contar testimonios, tocar almas y buscar que las personas se acerquen más a Dios. William Arias, como les había mencionado anteriormente, él jugó en el Deportes Tolima e infortunadamente él vivió un momento muy duro en su vida y fue una enfermedad que le descubrieron en el año 2008, el Guillain-Barré. Eso es como un síndrome. Entonces, él nos va a contar de esa historia de vida, pero antes de, yo sí quiero, William, que les contemos a las personas de sus inicios, su familia, cómo fue su vida en su niñez. Hablemos como de esa historia para entrar a contar de esto que le sucedió en la enfermedad. Claro, Nati, un cordial saludo para todos los televidentes y realmente agradecido y contento de poder compartir, hombre, esta historia que para mí es una historia que me cambió la vida, una historia maravillosa, lo tomo así, porque me enseñó lo que significa la vida. Entonces, en realidad, lo que les vengo a contar y lo venimos a compartir en este pequeño espacio es de bendición, pienso yo. Bueno, en realidad soy de Bogotá, nací en Bogotá, pero me crié en Cali, Valle del Cauca y en Pereira. Allí fue que me formé como persona. Mi familia es oriunda del Valle del Cauca y bueno, por parte de mi mamá y por parte de mi papá es del Chocó. Y bueno, mis inicios, como todo, ¿no? Crecí con necesidades quizás, pero gracias a Dios siempre de una u otra forma la familia, mi madre, mi padre, supliendo todo ese tipo de necesidades. En un barrio humilde de Cali, con gente hermosa, con gente linda, que siempre te ha brindado el cariño, pero dentro de todo eso, en pos de quizás llegar a tomar malos pasos, a tomar malos caminos, y ahí fue que nace pues el fútbol, el deporte como tal, como una alternativa, uno en esos momentos de disfrutar el deporte, pero poco a poco, al pasar el tiempo, se nos convierte en una profesión. Y eso fue cuando llegamos pues a Pereira prácticamente. En Cali tuve una linda experiencia en escuelas de formación, como es la Escuela de Formación Rojiverde, alcancé a tener pasos por el América, y bueno, luego por estas cosas de la vida, de las situaciones que vivimos en el país, nos tocó salir huyendo de Cali y bueno, tuvimos la oportunidad y la bendición de llegar a una ciudad como Pereira. Y en Pereira empieza una nueva historia en mi vida, que es prácticamente a los 12, 13 años, después de todo ese cambio de tu niñez, de dejar tus amigos, de dejar una vida atrás, y más en esa edad, ya empiezo a tomar las cosas más en serio en el fútbol.
Perfecto, William. Y entonces, bueno, llegó entonces a Pereira, comenzó a tomarse en serio las cosas en el fútbol y ahí es donde, cuando usted ya está ilusionado, emocionado, es donde le llega esa enfermedad, donde le Eh, sucede eso. en, en realidad, bueno, llegamos a Pereira, tuve un paso por un club que se llama Club Deportivo El Diamante, que también me abrieron sus puertas, me dieron todas las herramientas para poder amar y poder valorar más el talento que Dios me había dado para jugar al fútbol, la verdad. La escuela del profe Carlos Mesa. Y realmente después de allí doy el salto, después de pasar por lo que les pasa a muchos jóvenes quizás y que por el camino tiran la toalla, que es probar en diferentes equipos. Tuve la oportunidad de probar en muchos equipos de Colombia hasta llegar al Deportes Tolima. A los 17 años llego al Deportes Tolima y bueno, ahí se escribe, se empieza a escribir una historia dentro de lo que es el fútbol. Y ya después de cuando estaba iniciando esa historia fue que llega la enfermedad. Eso fue a inicios del 2008. A inicios del 2008, cuando había muchas cosas y muchos planes, muchos proyectos como deportista, como jugador de fútbol, llamado quizás a la selección, a las selecciones menores, estaba en el radar de las selecciones, estaba a punto de debutar y bueno, ahí se presentó, iniciando el sueño, como se dice, llegó esta enfermedad que se llama Guillain-Barré atípico, así lo diagnosticaron. ¿Cuáles fueron esos síntomas que usted padeció en ese instante? ¿Cómo fue que cómo fue que usted le descubrieron esa enfermedad? ¿Usted de un momento a otro no se pudo parar de la cama o empezó a perder la movilidad de sus piernas, fuerza? ¿Cómo fue como este episodio? En realidad fue algo especial porque veníamos entrenando común y corriente todo lo que iba en parte del año, tranquilo, sin ningún problema de salud. Y un día en el entreno, recuerdo tanto que estábamos haciendo el típico 4 contra 2, estábamos a vísperas de viajar a un partido contra el Chico, Boyacá Chico en ese tiempo y se venía el debut mío. Yo recuerdo, por eso no me olvido, ¿no? Se venía el debut mío a los 17 años exactamente. Y bueno, cuando de repente me desmayo y ya cuando despierto estoy en una sala del hospital. Entonces, en realidad en esos momentos no sentía las piernas, empezaba a tener esa clase de problemas, de inconvenientes. Y así, al pasar los días, fue agravándose más la situación hasta que perdí totalmente la movilidad de las piernas. Y así Ese, poco a poco ya iba. William, ese desmayo usted lo sufrió en la cancha. Sí, señorita, sí, yo lo sufrí en la cancha, estábamos entrenando, como te digo, y fue de un momento a otro que me desmayé y bueno, hasta ahí llegó William Arias en ese día y bueno, ya cuando desperté en realidad ya estaba era en el hospital. ¿Qué le pasaba a usted en ese momento por su mente? Pues obviamente un hombre con ilusiones, sueños, estaba muy jovencito, era un niño. ¿Qué le pasó en ese momento, en ese instante? ¿Usted qué pensaba? Dios mío, hasta aquí llegó mi profesión, me voy a morir. ¿Cómo fueron como esos momentos, ese momento, en ese instante? Bueno, al inicio en realidad se decía que era el famoso un vértigo. En realidad pues se estaba descartando cualquier situación grave, sino que simplemente era o quizás cansancio, no había un diagnóstico claro. Pero después, al pasar de los días, cuando la situación iba agravando, personalmente te vas preocupando porque no encuentran una solución, no encuentran una salida y tú sientes que tu estado de salud está cada vez peor. Y adicional a eso se te unen muchas cosas, como tú dices, los sueños, los deseos, todas esas ganas y todo lo que quedó un día antes de ese desmayo, cuando tú estabas tan cerca de llegar a cumplir ese sueño que por lo que tanto has luchado. Entonces fueron unos días, ponle tú unos 10 días de mucha incertidumbre, sin llegar a pensar en realidad, te lo digo, que iba a morir, que de pronto iba a ser grave porque siempre tuve
desde el día número uno tuve la fe intacta de que, bueno, de que lo que estuviera pasando estaba en el control de Dios. Ese era mi pensar. He tenido la bendición de tener una familia, una madre que siempre nos ha inculcado el amor a Dios de una forma muy bonita, de la relación que hay que tener con Dios y de lo importante que es Dios para nuestra vida. Entonces ya en esa edad yo tenía por muchas cosas que agradecerle a Dios y vivía en una constante relación, digámoslo así, con Él, con errores, con defectos como todo, pero bueno, aprendiendo y acercándose cada día uno más a Él. William, ahí es como cuando dicen que definitivamente nada está escrito, que uno puede planear muchas cosas, soñar muchas cosas, pero los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en esta situación? Mira, en total, fueron 21 días que se dicen que sucedió el tema de la enfermedad, pues el primer escalón de la enfermedad, porque fueron 21 días donde realmente la situación fue agravando que hasta en su momento, ya en los últimos días, me desahuciaron, porque realmente, por eso dicen que es un Guillain-Barré atípico, porque la gravedad de la enfermedad día tras día era cada vez más. Entonces se llegó a pensar en su momento de que ya no iba a vivir, y realmente era así, porque cada día iba perdiendo la movilidad de mis partes, como manos, todo el cuerpo, hasta que llegó a tocar el corazón y ya estaba empezando a disminuir los latidos, porque esa enfermedad te afecta a todo el sistema nervioso. Entonces, eso sucedió. Usted me decía y nos mencionaba que lo desahuciaron, es decir, que usted estuvo en la UCI, estuvo muy grave. ¿Usted llegó de pronto a tener como una conexión divina, ir al más allá o no? En realidad, creo que eso prácticamente nunca lo he hablado, poco lo he hablado, porque hoy en día en una sociedad donde la fe se ha perdido y a veces se toman como loco, no me da pena decirlo, pero sí soy muy reservado. Tuve una experiencia muy bonita en esos momentos, porque digamos que en un túnel, pero sí algo muy hermoso, quizás en conversación, quizás se puede decir así, pero una conexión bien linda en un espacio, cuando en este momento yo estoy en un campo de fútbol y sentía en esos momentos, estaba así, en un campo verde, un campo muy lindo, donde tuve esa conexión digámoslo, con Dios, con los ángeles, con lo que pueda significar, pero fue una conexión divina, del cual me dio a mí la tranquilidad. Y yo recuerdo claramente que lo único que me dijeron fue que estuviera tranquilo, que me iba a recuperar, que lo que me iba a recuperar era la fe, que siguiera teniendo fe y que en la vida iba a tener todas las bendiciones que pudiera pedirle a Dios. Ese fue realmente esa conexión divina, ese momento para mí mágico, y el cual desde ahí cambió mi vida. William, qué bonitas palabras y todo esto que nos cuentas, porque definitivamente uno con Dios lo tiene todo. Dios es un ser maravilloso y hay personas que quizás de pronto creen que Dios no existe, pero mira que con todos estos testimonios y todo esto que uno escucha, se da uno cuenta de que los milagros existen y que Dios realmente existe. Me parece muy bonito eso que nos cuentas y la oportunidad que Dios te dio nuevamente de volver a la vida, de volver otra vez a caminar, de poder ejercer, bueno, tu profesión. Ya no estás aquí en Colombia, se encuentra fuera del país, pero Él le sirve a Dios, Él le sirve por medio de todo lo que hace. Claro, mira, hay algo muy bonito y muy especial en todo esto. Recuerdo tanto que los doctores, a mi madre, a mi familia, a mí, en su momento, uno, estaba al borde de la muerte, y dos, estaba también el diagnóstico, eso lo cuento también como una experiencia linda, diagnóstico de que no iba a volver a jugar al fútbol y quizás no iba a volver a ser una persona normal. Creo que en ese tiempo me llegaron
a ofrecer a los 17 años, el tema de la pensión, el tema de una pensión por la gravedad de la enfermedad y por el diagnóstico que se decía que no iba a volver a ser una persona natural o normal de acuerdo a mi profesión. Y cuando tengo esa experiencia divina y luego tú despiertas quizás esa misma noche y ves, empiezas a ver los cambios en adelante, eso es una bendición, eso fue una maravilla. Y hoy por hoy son los momentos que siempre intento y siempre recuerdo cuando las dificultades se presentan, que pienso que Dios me levantó ejemplo de una cama y me volvió a dar la oportunidad, aunque los médicos dijeran que no iba a volver a jugar, que no iba a ser una persona con razonamiento normal, que quizás por esta enfermedad mi sistema neuronal también había perdido porque todo eso lo influía. Y hoy estoy terminando una carrera profesional como gestor deportivo y así muchas cosas. Ejemplo, el tema de que no iba a volver a tener hijos, que no iba a tener hijos, porque no tenía en ese momento y uno de los sueños míos era tener hijos. Y luego llegar y ir avanzando en la vida y te vas recuperando contra todas esas adversidades cuando siempre te decían que realmente tenías que dejar ese sueño, esa profesión y aferrarte en la fe de que digan lo que digan, ya Dios te decretó algo y te dijo algo. Ya depende de ti si lo crees. Entonces desde ahí empezó una transformación en mi vida que era de pasar de quizás de esos momentos de creerle al mundo a realmente a creerle solamente a Dios y basarme en la fe, así las circunstancias no se dieran, porque después de eso viene un proceso de recuperación bien largo, que es prácticamente como si fuera un bebé, volver a caminar. Estuve en silla de rueda y en cada paso, en cada circunstancia, siempre había una negativa, no había una voz de aliento. Ejemplo, cuando estaba en silla de rueda, me decían los doctores, hombre, tienes que conformarte en quedarte en una silla de rueda porque no vas a volver a caminar. Entonces siempre ponían un obstáculo y siempre Dios dentro de mi corazón me recordaba esos momentos de ese episodio y lo tenía en la mente y decía, no, si Dios me lo dijo, tengo que luchar y voy a esforzarme y yo sé que voy a caminar. Y esos fueron los obstáculos que cada vez daban en mí una inspiración para poder tener fe y creer de que iba a salir adelante, iba a volver a jugar. Mi meta era volver a jugar y desde allí va a ser la fe, desde ahí va a ser mi deseo y esas ganas enormes de luchar. Entonces, en realidad, los sueños, a veces decimos que son solo sueños, pero yo creo que tenemos que estar muy, muy prestos a saber de que Dios para todos quiere lo mejor en nuestras vidas y de que en realidad lo único que nos puede llevar a pasar los obstáculos es la fe. William, actualmente entonces te dedicas a estudiar gestión deportiva, vives en otro país, hablas varios idiomas, ¿cierto? ¿Cuántos idiomas es que tú hablas? Me habían mencionado que como 3. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, después de todo ese proceso volví a jugar, exactamente después de jugar, de volver a las canchas, me salió la oportunidad de irme para Rumania y Dios fue tan bello que tan pronto me recuperé, me llevó hasta ese lugar, empecé ya una vida como profesional diferente y en todo después del 2009 he tenido la bonita bendición de hacer prácticamente una carrera por fuera, en Europa. En estos momentos me encuentro aquí en Bosnia y Herzegovina como jugador, como estudiante y como representante legal de una organización que intenta y que lucha por los derechos humanos de las personas, por promover el desarrollo en las comunidades de las poblaciones menos favorecidas. Entonces, enfocados en eso, y gracias a una academia como es la gestión deportiva, he encontrado como una oportunidad y una posibilidad de poder compartir mis experiencias
con las diferentes poblaciones y armar y articular muchas acciones para que a las personas puedan salir adelante y podamos ver que los sueños se pueden cumplir. William, gracias por edificarnos con su testimonio. La verdad que es un testimonio muy alentador, un testimonio que nos motiva y saber en realidad que los sueños sí se cumplen, entender que hay un Dios que es un Dios de propósito, que Él tiene para uno planes de bienestar, no de calamidad. Así que William, muchas gracias por haber estado en el programa. ¿Qué les quieres decir a las personas que te están viendo en estos momentos? ¿Qué mensaje les quieres dejar? No, a ti, Nati, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor compartir mi historia de vida. Para mí es un honor y le doy gracias a Dios permitirme compartir mi testimonio. Y lo único que le puedo decir a todos estos televidentes, a todos los que ven este programa, es que tengan fe, que tengan fe. Estamos en un tiempo donde no creemos, donde cada día todo se convierte en un imposible. Pero con toda sinceridad se los digo que así existan obstáculos y demás, tienen, eso sí es un tener la fe, que esa fe es la que les va a permitir, en las manos de Dios principalmente, alcanzar cada uno de los sueños que las personas tengan, tanto de salud, si están en problemas de enfermedad, si están en dificultades económicas, en cualquier clase. Dios está presente en cualquier situación, en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Entonces el mensaje que les quiero dar, sobre todo la fe y ese amor inmenso por Dios. William, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo a través de este programa Tocando Almas con Nati Gómez. Agradecerles por haber estado conectados con nosotros y que Dios los bendiga, que tengan una excelente noche. Hasta una próxima. Recuerden, el próximo lunes a las 8 de la noche también tendremos otro testimonio muy lindo. Nos estará acompañando María Alejandra, quien tiene un testimonio de sanación y liberación también maravilloso. Así que no se lo pueden perder. Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Gracias.